Es decir, habla la presidenta Dina Boluarte y da vergüenza de las cosas que dice. Ya no produce indignación, ya produce vergüenza por el nivel grosero de desconexión con lo que está pasando en el Perú real. Yo creo que es importante en un momento como este tratar de detenernos y hacer un esfuerzo de reflexión sobre el momento que estamos viviendo como país. Exitosa. Y no quiero empezar por lo que está mal. Quiero empezar por lo que es la más grande oportunidad que creo ha tenido en su historia el Perú. Porque ha habido momentos en la historia republicana donde hemos tenido el caucho, donde hemos tenido, no sé, el guano, ¿no? Que eran productos muy específicos que el mundo necesitaba y que nosotros teníamos. Lo que nos está pasando ahora no ha ocurrido nunca. Porque tenemos oro, cobre, plata y otros minerales que el mundo necesita desesperadamente y que están llegando a precios que simplemente están batiendo todos los récords históricos. El oro está al borde de costar $2.800 la onza, $2.800 una onza. ¿Y eso qué significa para un país como el Perú que tiene oro? Que somos ricos. Pero ¿cuál es el problema? Que si el oro y los otros minerales está enterrado, no vale nada. Y lo que hay que hacer es sacarlo. Pero ¿qué es lo que hemos estado haciendo todos estos años? Hemos estado extrayendo el mineral y exportando literalmente piedras. Es decir, no hemos estado realizando con inteligencia sobre la base de un proyecto de desarrollo nacional propio, un proceso de industrialización, un proceso para empezar a agregarle valor a eso que sacamos. Y perdemos en el camino, porque a la hora que exportamos, dicen, exportamos cobre. ¿Qué cobre? Junto con el cobre que, entre comillas, estamos exportando montones de minerales por lo que no nos pagan $1. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Según la Constitución del Perú, el Estado es el dueño del subsuelo, es decir, el Estado peruano, es decir, todos los peruanos somos dueños de ese mineral que está enterrado. Los dueños del subsuelo, pobrecito, no tienen nada que ver. Tú puedes ser dueño del suelo y abajo de tus pies puede haber oro y eso no significa nada para ti. Y en algunos casos ha significado hasta perjuicios. ¿Por qué? Porque se ha establecido un procedimiento de otorgamiento de concesiones donde ese mineral que está enterrado ya no es del Estado peruano. Porque el Estado peruano, y habría que saber cuáles fueron los procedimientos que nos llevaron a esta situación, ha concesionado ese mineral que está enterrado en el subsuelo. ¿A cuántos? ¿Qué? Hay 19 millones de hectáreas concesionadas en el Perú, aunque parezca mentira, como llamaba la atención Guido Penano esta mañana, hace unos minutos. Y hay pequeños grupos familiares empresariales que son los titulares de esas concesiones y que son los que tienen la exclusividad del derecho de explotar ese mineral. Y la gente que vive en el suelo no tiene derecho. Y eso ha sido el origen de muchísimos conflictos. Porque no se actuó con inteligencia a la hora de otorgar esas concesiones y para empezar darle derecho, darle la opción a la gente que vivía ahí encima. Entonces, el problema que estamos teniendo hoy con los reinfos, con lo que se llama la informalidad, con lo que dicen mineros ilegales, es gente que estaba ahí antes de que llegaban los concesionarios, en muchos casos. Entonces, de lo que se trata es de cambiar la óptica. Lo que nos interesa a los peruanos, que somos los dueños de lo que está enterrado allá abajo, es que se saque, y que se saque de una manera formal, respetando el medio ambiente, es decir, con los métodos más modernos que sea posible. Y que de ese proceso tienen que participar todos los que puedan participar, no solo pequeños grupos familiares y empresariales. Exitosa. La explotación del mineral tiene que enriquecer a mucha gente, y lo digo así claramente, enriquecer a muchísima gente, y esa riqueza debe ser extendida a toda la sociedad, cambiándole la vida a los peruanos. Le preguntaba a Leopoldo Monzón, que hoy día va a estar con nosotros, cómo resolvemos la brecha. 180.000 millones de soles nos falta para arreglar la infraestructura de los colegios.
Y ni hablemos de infraestructura de carreteras o de la situación catastrófica del sistema de salud. La respuesta está ahí. Ese mineral enterrado vale fortunas en el mercado mundial y podemos sacar fondos multimillonarios para resolver en plazos muy cortos todas nuestras brechas. Pero ¿saben cuál es el problema? Y estoy hablando solo de la minería, porque podríamos hablar de la agricultura de exportación y en lo que se puede convertir. Estamos explotando el 5% de lo que podríamos hacer. Y hemos pasado en 20 años de 600 millones de exportación a más de 12.000 millones de dólares en exportación. Y somos número 1 como en 10 o 12 productos. O 2. Y no estoy hablando de la pesquería y no estoy hablando de la enorme potencialidad del turismo, no estoy hablando del megapuerto de Chancay, que es el ingreso, la conexión entre el Asia y el Pacífico y el resto del mundo. Y es nuestro. Entonces, todas esas son oportunidades, pero ¿de qué depende? De que tengamos un liderazgo a la altura de las circunstancias. Y lo que tenemos en el gobierno es gente que es absolutamente incapaz, inepta, corrupta, ineficiente, mentirosa. Es decir, ya, ¿cómo definir? Es decir, habla la presidenta Dina Boluarte y da vergüenza de las cosas que dice. Ya no produce indignación, ya produce vergüenza por el nivel grosero de desconexión con lo que está pasando en el Perú real. La señora está hablando de lo bien que lo está haciendo el ministro del Interior, que ha destruido el Tren de Aragua. Y están matando gente en Puente Nuevo y están secuestrando gente y en Trujillo bombazos por todos lados. Y en todo el país la situación es incontrolable. ¿En qué país vive la señora? Y ese es el tema de la seguridad, que es una de las obligaciones que tendría que cumplir. Pero no tienen ni idea de qué hacer con el Perú. Tenemos el puerto de Chancay y hemos estado a punto de postergar la inauguración por el inepto del ministro de Transporte, que no es capaz siquiera de resolver los accesos al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Es decir, a ese nivel estamos. Las marchas de la gente pidiendo agua, esperando por obras que el Ministerio de Vivienda debió realizar hace años. Es decir, los niveles de ineptitud son realmente insostenibles y eso nos enfrenta a una situación bien complicada. Y yo creo que sobre esto tenemos que reflexionar todos. Hay 42 partidos, 42, incluyendo al de Virgilio Acuña, que acaba de ser admitido. 42. En cada uno de estos partidos hay 1, 2, 3. En el PPC, que es así chiquitito al borde de la extinción, hay como 4 que están peleando por quién va a ser el candidato. Es decir, vamos a tener seguramente, según las fuentes del Jurado Nacional de Elecciones, 50 partidos inscritos. Y hay en este momento más de 100 personas disputando por quién va a ser el candidato a la presidencia. Y lo que los une a todos, o a casi todos, es que no están preparados. No tienen respuesta, no tienen idea de qué hacer con el Perú. Y buena parte de estos partidos son pura y simplemente organizaciones criminales. Y oféndanse todo lo que quieran. Pero yo creo que es evidente lo que está ocurriendo. O sea, exitosa. Chochera, vamos a hacer un partido, ya, pero el programa, contratamos a alguien, pero hay que conseguir firmas y comités, contratas a alguien para que te los haga. ¿Por qué? Porque no tienen ideología, no tienen un sueño del país que quieren conquistar, lo que quieren es robarse todo lo que puedan. Son bandas, así como se juntan, y yo lo he dicho otras veces, grupos de delincuentes para extorsionar, para secuestrar, para robar, para lo que fuera, para el narcotráfico, para todas las actividades ilegales que existen en el Perú, para traficar con oro extraído de manera ilegal, porque de eso también hay en el Perú, o para traficar con madera, o para explotar mujeres. También hay una forma de organización criminal que tiene que ver directamente con la política. Juntarse para asaltar no un banco, asaltar el presupuesto de la República. Y en manos de esta gente estamos y no hay esperanza con lo que tenemos. Entonces hay que construir esa esperanza. Y la discusión en la que tenemos que entrar, una vez más, porque acá hemos sido insistentes en eso, no es quién es el Salvador, porque de eso ya hemos tenido suficiente.
Y déjense de tonterías con que, yo quiero ser el Milei. Oiga, lo de Milei se hizo en el Perú hace 30 años, lo hizo Fujimori. Y lo que estamos viviendo, para bien y para mal, son las consecuencias de la aplicación de esa política. Entonces no nos vengan a decir que hay que hacer lo que ya vivimos hace 30 años. O Bukele. Por Dios. O sea, ¿qué cosa fue Montesinos? Sino una versión nacional de Bukele. O sea, no es esa la agenda. Necesitamos no discutir quién es la persona salvadora o andar como, no sé, con esa absurda pretensión de copiar modelos o estilos de gobernar de otros países que corresponden además a otras realidades. No tenemos que buscar personas, sino tenemos que crear un proyecto nacional. ¿Cómo vamos a hacer? Y regresando al comienzo, para que esa extraordinaria fortuna que tenemos enterrada en mineral la saquemos, respetando el medio ambiente, haciendo que la mayor cantidad de peruanos se enriquezcan y que esa riqueza además sirva para cambiarle la vida a toda la sociedad y darle a nuestros jóvenes educación, salud de calidad, una vida digna, vivienda, agua potable, oportunidades. Eso es lo que tenemos que discutir y construir un movimiento político alrededor de ideas, no de personas, alrededor de sueños, como los que tuvieron en su momento allá en la Torre el mismísimo señor Belaúnde o José Carlos Mariátegui. Eran ideas, sueños del país que se quería construir. Y lo que da vergüenza es lo lejos que estamos de eso. Porque la agenda en el Congreso es de qué tamaño y quiénes estaban implicados en la red de prostitución dentro del Congreso de la República. Así estamos, es dura la situación. Y es eso lo que tenemos que cambiar y está en nuestras manos, porque lo que está en juego es el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos y el destino del país, porque esta oportunidad va a pasar y lo que nos puede ocurrir es que perdamos el tren y las consecuencias es que el Perú se convierta en un país invivible, en un país incontrolable, en un país asolado por las organizaciones criminales y donde toda esperanza se haya perdido, en lo que nos ocurra es lo que ya empezó a pasar. Que la gente joven, la gente sana, la gente que pierde la esperanza, agarre lo que tiene, lo que tenga y se vaya del país, porque eso ya empezó a pasar. Pero estamos a tiempo y cada uno desde donde esté, yo creo que tiene la responsabilidad de hacer algo para cambiar las cosas. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Estamos en el 6.1 de la televisión digital terrestre.